el orden del Aquarius, con su sede en México, y en conjunto con la Gran Fraternidad Universal. Entonces, para el tema para el día de hoy día estamos 22 de septiembre, estamos ya entrando al equinoccio de otoño, y una gran fiesta del equinoccio para todos, y para los venerables Adrahats en su día, pues también un abrazo muy fuerte para ellos. Bien, el tema de hoy es una nueva humanidad en marcha. Vamos a reflexionar un poquito sobre lo que dice el sublime maestre avatar, el doctor Renaud de la Ferrière, en su folleto Una nueva humanidad en marcha, y vamos a hacer unos comentarios. Recordemos que esto de aquí fue escrito en 1948-49, a comienzos de la era, y hay muchas cosas aquí que aún pues son perecederas, y yo diría que hasta el final de la era, pero es importante que sepan o que nos demos cuenta o que tomemos conciencia que esta nueva humanidad en marcha se viene dando desde la toma de la Bastilla, que se ven los primeros síntomas de la nueva era. Después también podemos observar algunos fenómenos importantes como la divulgación de la Kabbalah hebrea, ciencia esotérica y sagrada, muy antiquísima, que los grandes maestros semitas pues mantenían ocultamente, la transmitían de labio oído. Actualmente se da en para todo tipo de personas, para todo tipo de religión, porque eso pues realmente no es una religión, es donde está escondida en la Torá la sagrada tradición iniciática. Asimismo, vemos también a comienzos del siglo XX a los hermanos Wright ya tratando de conquistar el aire, el elemento que rige Acuarios y los primeros objetos voladores. Vemos a un Leonardo da Vinci que hizo un diagrama para cómo hacer un helicóptero y una cantidad de cosas que se han venido dando. Entonces, la revolución de los hippies, vemos la aparición de los Beatles y el cambio de la moda y todo eso en los años, comienzos de los fines de los 50, años de los 60. En el campo de la música vemos en el arte a un Picasso que rompe todos los esquemas y con el cubismo, y pues da lugar a una nueva aparición de arte que tiene que ver con la nueva era, con el Aquarius, con Urano. Muy bien. Asimismo, nos damos cuenta actualmente cómo se ha desarrollado la electrónica. Es impresionante. Yo recuerdo hace 20 años, cuando recién apareció en el año 94, yo tuve mi primer celular que le decíamos el raspahielo de Motorola, bastante grande pero muy buen celular, y empezó a desarrollarse esta técnica, y ahora pues hay los smartphones y ya pues se habla de otro tipo de medios de comunicación, ya podemos vernos en un televisor, podemos conversar por Skype, podemos hacer una cantidad de cosas. Todo eso es lo que significa un cambio de era. En la era de Piscis desarrollamos lo que es el elemento agua, y ahora estamos desarrollando lo que es el elemento aire. Los grandes, pues ahora hay prácticamente buques voladores que vuelan. El nuevo Jumbo 747-800, que es entre con el 787 de Airbus, que son los aviones más grandes que hay, de 2 pisos. Y bueno, realmente pues ya volar ahora sí se puede decir que es un placer y también una seguridad. Bien, esta humanidad en marcha que está desde que se ha venido acelerando los últimos 30, 40 años, cuando yo recuerdo que comencé a hacer mis primeras prácticas de yoga, me hice vegetariano, y antes de eso me puse a buscar con diferentes movimientos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en donde pues participé con muchos movimientos orientales o movimientos espirituales. Recuerdo cuando se fundó AEA, la Sociedad de Autorrealización,
bajo la inspiración del hermano mayor José Manuel Estrada con el padre José Dávila, de quien pues hicieron una gran amistad, y yo me tocó el privilegio también de hacer una gran amistad con él y estar en su hogar varias veces y conversar sobre el maestre, a quien él reconocía como el avatar de la nueva era del Aquarius. Y ahora el movimiento AE es un movimiento muy grande a nivel nacional, un movimiento de autorrealización que tiene sus bases en las sabias enseñanzas del gran yogi Paramahansa Yogananda, uno de los tantos yogis que fueron los enviados a América para traer nuevamente la ciencia yoga que fue recopilada en los sutras de Patanjali hace muchísimos milenios de años, y ahora de Oriente nuevamente regresa a su hogar, regresa a América, porque la yoga realmente perteneció a América antes del hundimiento de la Atlántida, y de ahí se fue toda la sabiduría de Oriente. Terminó la vigencia de la espiritualidad en Oriente, el cambio del magnetismo del Tíbet a los Andes. Entonces actualmente todos los grandes iniciados, todos los grandes yogis, los grandes maestros y las grandes culturas que se dedican a la superación personal están naciendo y se están floreciendo en las Américas. Bien, entonces con esta nueva humanidad que está en marcha, que es lógico, no salen los periódicos mucho porque esto no vende, lo que vende es la política, la religión, las matanzas, todo lo que le llena la emotividad a la gente, lo que los vuelve, lo que los hace sufrir, los hace llorar, pues eso los hemos heredado de la era pisciana, pero ya muchos jóvenes y muchos de nosotros ni vemos noticias ni leemos periódicos, porque como bien decía Piero, y no es por si acaso político esto, ni tiene que ver nada con nuestro presidente Rafael Correa, que en un 90% tiene razón cuando habla sobre la prensa corrupta, ¿ya? Y yo diría no corrupta, sino sobre la basura que publican la prensa. La prensa tiene que, a nivel mundial, tiene que cambiar su conciencia, tiene que cambiar su manera de publicar las cosas. Mientras ellos publican puras noticias negativas, eso no es nada menos y nada más que el 10 o 12% de todo lo que sucede en el mundo. En el mundo tenemos un 88, 85% de noticias maravillosas, que de los cuales un 1, 2, 3% se salen en la prensa, ya sea como deporte o como arte o cualquier cosa, pero no se habla de tanta maravilla que hay. Por ejemplo, se declaró un Día Internacional del Yoga. Salieron unas fotitos por aquí, otras fotitos por allá, pero no se habló de la gran campaña mundial y los grandes movimientos, las ciudades, las principales avenidas, Le Champs-Élysées, Broadway, la avenida de ¿cómo se llama? Los bosques de Palermo en Buenos Aires, la rúa no me acuerdo, de Copacabana en Río de Janeiro, bueno, por todos lados, parques, avenidas, toda la gente practicando masivamente yoga en la India y todo eso. Yo me acuerdo cuando yo comencé a practicar yoga, mis amigos, como yo era farrista y la discoteca y los amigos, lo que hace el mundo vulgar y corriente todavía, en vez de preocuparse por cosas más elevadas. Me acuerdo que me miraban como bicho raro. Ya, este de aquí pues tomaba, ahora ya no toma, fumaba cigarrillo, ya no fuma. Y encima está haciendo yoga y hace un poco de cosas que en esa época era rarísimo. Y aparte de eso, se ha hecho vegetariano. Está loco. Entonces, la gente cuando no entiende a una persona, lo primero que dicen, ese está loco. Ya, o ese pana está loco, el gordo está loco, o fulanito está loco. Están locos, ¿por qué? Porque se salieron de ese mundo. Porque ya no pertenecen a ese mundo. Por eso el Cristo decía, mi reino no es este mundo, yo soy el mundo de los iniciados. En mi mundo no se mata animales, se es vegetariano, se practica disciplinas, se sirve a los demás sin estar esperando recompensa. Y nunca falta por ahí el que dice, pero si Jesucristo comía peces, hombre, cuánta ignorancia, por Dios santo. ¿Ya? Al referirse a los peces, todos sabemos, los que estamos dentro de las escuelas iniciáticas, sabemos que se refería al
a la era de Piscis, a los peces, a los discípulos, multiplicación de los discípulos de la era de Piscis. Comer peces no significa comer pescado, significa alimentarse de la sabiduría del maestro. Y el maestro a la vez se alimenta de la sabiduría de sus discípulos, porque más aprende un maestro de sus discípulos que los discípulos de su maestro. Por eso es que el maestro siempre aspira de que todo discípulo lo supere. Y al que más le ve posibilidades, a ese es el que más duro le da, para ver si tiene la fuerza espiritual para salir adelante. Y si se queda en el camino, dice, bueno, la verdad es que este no me servía. Vamos a probar con otro, etcétera. Sirve sí, pero en otro campo. Pero los maestros van probando siempre a sus discípulos. Jesús siempre probó a sus discípulos. A Pedro le dio duro, ustedes han leído muy bien. Lo mismo a Pablo, a pesar de que no le conoció, hasta que se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Y entonces él estuvo en contacto después con los discípulos de él, y bueno, y formó parte y fue uno de los grandes divulgadores de la enseñanza crística del Maestro Jesús. Perfecto, muy bien. Entonces ya una humanidad está en marcha. Ya apareció la Gran Fraternidad Universal nuevamente. Institución milenaria, dice el Maestre, la augusta Gran Fraternidad Universal, cuya fecha de fundación se pierde en la lejanía de los tiempos. Se ha manifestado, sin embargo, en diferentes épocas a través de distintas agrupaciones, bien sea durante las civilizaciones antiguas del Asia o las grandes culturas preincas o mayas, como las escuelas de iniciación egipcia y en los misterios de la cultura griega, los colegios druídicos, la Gran Confederación de Sabios, Dirección Espiritual del Mundo, llamada también Fraternidad Blanca o Agartha Shanga, ha sido la fuente de las enseñanzas. Esta sublime institución envía a través de la historia de la humanidad maestros de sabiduría llamados guías, avatares, Cristos, Budas, Mesías, como le quieran llamar, enviados que recuerdan cada vez la gran lección de moral eterna. Asimismo, dignatarios de la augusta institución se incorporaron a agrupaciones místicas o sectas religiosas, así como también a escuelas filosóficas con el fin de preservar, con la ayuda de algunos símbolos, migajas de la enseñanza sagrada que se perdía poco a poco en medio de una capa dogmática de rituales cuya razón primordial había sido olvidada desde hace mucho tiempo. Ahora, algunas veces, dice el doctor de la Ferrier, los sabios, que son los prudentes o llamados justos, como les llaman los cabalistas, y los sapientes, o sea, los intelectuales, que son los científicos, los que conocen la ciencia de lo concreto, de lo que el pan y el vino, lo de ver para creer, como quien dice, debidamente saturados de la sabiduría antigua, dejaban entrever algunas verdades ocultas con la ayuda de fórmulas y mediante algunas claves transmitían el saber a otros iniciados, permitiendo así perpetuar la verdad a través de las edades. Esta tradición iniciática, que es un movimiento organizado para la conservación de las ciencias sagradas, se dio a conocer más y más al gran público a tal punto que este conocimiento es hoy en día ofrecido a todo el mundo sin distinción alguna de sexo, raza, religión, posición social, edad o categoría de personas. La Gran Fraternidad Universal no se mete ni con religión ni con política, porque ambas dividen, y la Gran Fraternidad Universal siempre ha venido para unir al hombre, para trabajar por la unión del hombre. Donde han habido centros iniciáticos ha existido un cuerpo colegiado o un círculo de iniciados, miembros de la Gran Fraternidad Universal. Así hemos visto la Gran Fraternidad Maya, la Gran Fraternidad Inca, la Gran Fraternidad Tolteca, la Gran Fraternidad Esenia, la Gran Fraternidad de Lao Tse, la Gran Fraternidad Druida, la Gran Fraternidad hindú, etc. La Gran Fraternidad Egipcia, en todos los centros donde han habido, en todos los lugares donde han habido centros iniciáticos se ha presentado la Gran Fraternidad Universal. Entonces dice que está constituida esta institución con el propósito de reunir grupos de diversas concepciones humanas. El principio didáctico aplicado tiene por objeto dar a cada uno su verdadero valor,
sin pretender canalizar los espíritus. En la Gran Fraternidad Universal cada uno viene con su creencia, con su religión, con su fe, con su filosofía, y eso es respetada. Dice el Sublime Maestre el Avatar de la Nueva Era, dice: todas las opiniones son buenas siempre y cuando sean sinceras. Entonces, todos tienen cabida en la institución. Lo único que se pide es que haya un respeto de lo que cada uno tenga como concepción de la divinidad. Eso se respeta. Y más bien, dentro de la Gran Fraternidad Universal, se enseñan las ciencias sagradas en las cuales cada uno va reafirmándose en su propia creencia, en su propio dogma, en su propia religión, en su propia filosofía, y va sacando las conclusiones de cada una con un conocimiento de causa mucho mayor. Bien, los hombres de ciencia limitados muchas veces por el universo que ellos conciben tienen que ensanchar sus puntos de vista, no solamente en lo que se refiere al bienestar general, sino también para hacer intervenir mayores principios filosóficos en sus trabajos, con el fin de no encaminarse hacia un fanatismo científico, en el que las bases de investigación que parecen inmutables se tornan relativas para pasar a ser desechadas poco después. La más elemental es ya hoy reconocido, pudiendo deducirse que no hay descubrimientos sino cosas que realmente se redescubren. Por eso el dicho de que no hay nada nuevo bajo el sol. La religión viene del latín religare o religere, que significa reunir o volver a unir. No se comprende en nuestros días en su verdadero sentido. Más de 300 sectas que frecuentemente toman el nombre de religión se reparten las conciencias de los hombres que esperan una contestación a los tormentos de su alma. Ninguna de las grandes filosofías ha sido capaz de satisfacer a los investigadores hasta las principales iglesias que han dividido y subdividido en sectas y subsectas ellas mismas. La intolerancia ha hecho nacer el fanatismo, dando paso al odio, muy estimulado por los ardores políticos, olvidando que la teología de las diferentes religiones está constituida sobre bases idénticas y que solamente cambian las terminologías y las ceremonias. En vez de construir materialmente edificios donde se adoren o se adoran símbolos y emblemas de la verdad, sería preferible venerar a la verdad misma directamente en la construcción ante todo de un templo espiritual de dimensiones universales. Esto nos habla el maestre en su folleto Una Nueva Humanidad en Marcha, y dice también que pareciera que los acontecimientos actuales están por rebasar los límites de la sociología corriente, en los cuales la política y las religiones se disputan la supremacía de los pueblos. Esto es una gran verdad. Es un deber de las asambleas de los hombres de sabiduría tomar la dirección de una organización mundial para la divulgación de la verdad. Y actualmente los hombres sabios, los justos, los prudentes están recorriendo las Américas y la gente los ve, pero nadie los toma en cuenta. O la gente los escucha, pero no los toman en serio. Entonces por eso decía el Cristo, decía: estaréis con vosotros y no me reconoceréis. No se refiere a Jesús, se refiere a ese estado de conciencia crístico, a ese estado de conciencia de sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros, de ustedes, de las mujeres, de los hombres, y que tienen que ir poco a poco despertando a través de un trabajo interno con disciplina, con amor, con cariño, y dentro de la misma familia, porque es dentro de la familia donde realmente comienza la iniciación. Y este va a ser el tema para el 8 de octubre, el martes 8 de octubre. ¿Por qué se dice que la iniciación comienza en el hogar? ¿Por qué los grandes sabios se van haciendo en el hogar? Ahí es donde ellos se hacen, donde ellos se pulen, y de ahí salen para el mundo para dar sus sabias enseñanzas. Vamos a ver el porqué de eso, se los invito cordialmente. Bien, y para terminar, todavía nos quedan unos 10 minutos, pero no quiero cansarlos, sino más bien que estar a preguntas y respuestas, si que existe alguna. Dice: el arte hace muchísimo tiempo que ha perdido su carácter sagrado.
deberíamos decir su carácter sacro. Y es ya tiempo de que los artistas también vuelvan a su misión verdadera, ofreciendo a los mundos profanos elementos no solamente susceptibles a los sentidos físicos, sino también manifestaciones de síntesis, abriendo el campo a las cualidades espirituales. La gama musical está en relación con la escala de colores, así como con los metales y formas bien definidas. Y no solamente eso, cuando nosotros decimos algo positivo, algo negativo, o emitimos algo a través de nuestro verbo, eso tiene una tonalidad de colores y una tonalidad de musical que lo percibe la naturaleza, lo perciben los sentidos y lo percibe esa energía divina que nosotros llamamos Dios. Entonces, por eso que dicen los cabalistas que hay que cuidar mucho de las cosas que salen de la boca. Acuérdense en las clases anteriores cuando hablamos de la bris del hombre y de la haf, que es como el útero, la boca. Entonces hay que tener mucho cuidado de las cosas que salen de la boca. Nuestros ancianos, lo repito y lo vuelvo a repetir y cada vez lo repito porque yo no he visto gente más sabia que nuestros ancianos de América. Cuando un sabio, un justo, se acercaba a conversar con alguien, él lo escuchaba, nunca lo interrumpía. Si tenía algo que decir, lo decía en pocas palabras. Y si no tenía nada que decir, se paraba y se iba. Eso es lo que nosotros podemos llamar sabiduría. Bien, ahora, dice, el todo identificándose con los planetas del cosmos y con las glándulas del cuerpo humano, un sonido es idéntico a una vibración cromática, a una tonalidad astral y al magnetismo particular de un centro nervofluídico, o sea, de lo que nosotros llamamos chakras, del organismo, que son las emanaciones, las vibraciones que emiten las glándulas endócrinas. Así como otra nota musical está unida a su color, a su planeta, a su metal, a su vocablo, a su forma gráfica y a su plexo en el ser humano, etc. La misión artística en la nueva era es lograda mediante la exteriorización de la individualidad. En sus atributos psíquicos es ofrecer una obra capaz de revelar con símbolos, o sea, claves, una enseñanza esotérica o por lo menos signos que puedan servir de base de una verdadera concentración, llevando al mundo a realizarse a sí mismo. Los profesores, los psicólogos, pedagogos, los educadores de toda clase están frente a cerebros en los cuales la creencia no encuentra lugar. Se necesitan explicaciones, no tanto en detalle, sino más bien en lo general o global, o sea, soluciones o contestaciones concretas, es decir, abarcando materias diversas o lecciones basadas en las fuentes más lejanas. La enseñanza ha estado muchas veces reducida a una limitación peligrosa. El hombre del siglo XX y del XXI, agregaría yo, anhela una matesis del conocimiento y no una pequeña parte del saber. Ya es tiempo de revelar el conjunto del universo, la completa realidad tanto en lo abstracto como en lo concreto, o sea, la verdad, todo con mayúsculas. Ahora, la Gran Fraternidad Universal, sin ser una asociación secreta, ni mística, ni ocultista, ni nada de esas cosas que ya pertenecieron al pasado, permaneció oculta durante varios siglos a fin de preparar sus actividades públicas para el momento preciso, haciéndose representar por algunos de sus dignatarios incorporados en el seno de diversos movimientos científicos, artísticos, filosóficos y esotéricos. El acceso a los santuarios, la enseñanza tradicional, en una palabra, la iniciación estuvo reservada solo a algunos privilegiados, pero poco a poco se hacía sentir la necesidad de manifestarse a la luz del día con la ayuda de sus vehículos públicos. La Gran Fraternidad Universal lentamente tomó forma material a fin de hacerse reconocer oficialmente por las autoridades legales de cada país en su aparición desde 1947, en la aurora de la nueva edad, era del Aquarius o era del Aguador, periodo más o menos de más de 2000 años, el organismo director de la Gran Fraternidad Universal, o sea, la misión de la Orden del Aquarius, que es el vehículo público donde se forman los grandes instructores de la humanidad, ya se comenzaba a establecer en todo el mundo e intentaba reanudar lazos de unión
con todas las sectas religiosas, sesiones filosóficas, sociedades científicas, grupos artísticos, movimientos idealistas, escuelas esotéricas, etc. Dada la autonomía y los intereses creados que se han formado en estos diversos organismos de su alejamiento de la fuente, la fusión no ha podido realizarse por completo sin dificultades. No obstante, el Consejo Supremo, Consejo Superior, trata de restituir en su seno todos esos movimientos con el fin de restablecer nuevamente, como en su origen, una jerarquía de sabiduría gobernada por la verdadera nobleza, la del corazón, dentro de un mundo donde ha de reinar el saber, la comprensión y la paz. Así es, en un futuro nosotros vamos a ver en cada parte, en cada gobierno, en cada dirección de los diferentes campos en los cuales la humanidad se manifiesta, a miembros de la Gran Fraternidad Universal, a un grupo de pequeños sabios que con su experiencia y su pequeña sabiduría van a ir poco a poco orientando a las masas. Por eso dice el dicho en el texto sagrado que por los pocos se salvarán los muchos. No es que tienen la medicina o no, sino es que ya vemos nosotros los resultados de un trabajo que comenzó, al menos aquí en mi país, hace 40 y pico de años, si no es más, 52 años más o menos, y de los cuales ya nosotros vemos lo que no veíamos cuando recién comenzamos. Vemos restaurantes vegetarianos por todos lados. Vemos en los hoteles que también hay una parte donde se dedica donde se pone alimentación vegetariana. Vemos institutos de yoga por todos lados y de todos los tipos de yogas habido y por haber. Unos como gimnasia, otros como bueno, al estilo faquirismo, medio circense, etcétera. Pero eso no importa, pero ya se está, ¿cómo se dice?, cocinándose una nueva humanidad que está empezando a nacer. Los jóvenes actualmente ya no creen lo que dice Tatacura, lo que dice fulano, o los adultos. Tienes que explicarles las cosas y con bases. Si no, dicen, este es un charlatán, este no, seguro no sabe. Dice eso porque dice eso la Biblia o por aquí, por allá, pero ese texto es más enredado que nadie lo entiende. Por un lado dice una cosa, por otro lado lo desdice. Porque los textos sagrados fueron escritos por iniciados para iniciados, no es para el mundo profano. Ahí cada texto sagrado, incluyendo la Biblia, el Bardo Todol, el Senat-Vesta, todos los libros sagrados, el Popol Vuh, el Antiguo Testamento, la Torá y todo eso, fueron escritos a través de 22 claves y 7 acepciones. Entonces, y estas claves y estas acepciones se las estudia en las escuelas y los colegios de sabiduría. Ya la Gran Fraternidad Universal está abierta al público. Mucha gente dice, pero es que la institución ahí van allá y que sí, que no sé cuánto, y se quitan las mujeres y se quitan los maridos. Pero hombre, si la gente que llega a la GFU no vienen santos, vienen de afuera y vienen aquí ¿a qué? A purgarse un poco, como dicen los masones, a labrar la piedra bruta. Y para labrar la piedra bruta, caramba, hay que ser bien bruto para cometer los mismos errores que cometemos nosotros en el mundo profano, si es que queremos ser realmente justos, si queremos aprender la ciencia del buen vivir y del recto pensar. Bien, gracias a todos y debido al tiempo, pues yo creo que las preguntas las vamos a dejar para la próxima porque tenemos solamente un tiempo limitado de 30 minutos y no más porque si no, no me graba no puedo grabar la clase completa. Les agradezco muchísimo, buenas noches y hasta la próxima.